Según doña Wikipedia, la fealdad es el alejamiento de los cánones de belleza que una sociedad considera convencionales, como lindo, atractivo o deseable. Muchos alzarán su voz diciendo que esto es algo injusto y subjetivo. Pero seamos honestos, todos conocemos a algún camarada del tipo Cyrano o Quasimodo a quien la naturaleza les ha jugado una violenta y muy mala pasada. Quizás estos poco favorecidos tengan mucha suerte en el ámbito social japonés. Después de todo, no eres feo, mi querido amigo, simplemente te encuentras en la geografía equivocada. Ahora, dejando un poco la fealdad o la difícil incomprensión morfológica de algunos, tenemos que entender lo que se conoce como wabi-sabi, una parte fundamental de la estética japonesa. Antiguos ideales que aún hoy rigen las normas del buen gusto y la belleza. El término encapsula una aceptación más relajada de lo transitorio, la naturaleza y la melancolía. Da cabida a lo imperfecto y lo incompleto en todo, desde la arquitectura, cerámicas, arreglos florales y, claro está, al incomprendido rostro del primo Kevin. En ocasiones, algunos extranjeros son reclutados en la propia calle. El motivo, pasar a ser modelos o incluso salir en la televisión. Antes de que hagas maletas y te despidas de la fealdad, has de saber que la paleta de colores dérmicos es importante. Japón, obviamente, adora lo blanco. Por este motivo, existen empresas y personas que buscan elevar el prestigio de sus grupos, ya sean laborales o sociales, adoptando a un amigo o empleado caucásico, un güerito o güerita que les haga tener más like en sus redes sociales. El afortunado o afortunada que sea recibido en adopción será una especie de accesorio humano Swarovski con el nivel justo de melanina en la piel. Antes que salgan los defensores de las causas nobles a enarbolar banderas de justicia y condenar el criterio nipón, hablamos de algo que siempre ha existido. En mi queridísimo México, por ejemplo, desde que tengo uso de memoria, las personas se separan y consiguen éxitos sociales, económicos y laborales, muchas veces por sus pigmentos cutáneos. Y la misma e idéntica fotografía se repite por todo Occidente. Otro elemento deseable y muy común en Occidente y no tanto en Oriente son las narices de puente alto o ligeramente aguileñas pero prominentes. Cuando un japonés tiene una nariz algo plana entre los ojos, esto es considerado poco agraciado. Antes de que pongas pausa al video y salgas corriendo al espejo del baño a inspeccionar la nariz, tienes que tener además un rostro más bien pequeño. Las caras generosas de aspecto redondo son poco deseadas. Y en el siguiente punto seré yo mismo quien salga poco beneficiado. En Japón es requisito casi indispensable ser delgado.
Estas geishas contemporáneas son muy exigentes cuando se trata de aguantar al gordito. Claro que hay excepciones y seguramente yo me encontraría entre una de ellas, pero es un hecho que prefieren pesos plumas. Ya te pesaste, mediste tu nariz pinochesca, llevas más de 9 meses sin salir de tu casa para estar blanquito, tienes pronto el pasaporte y los ahorros de una vida y estás convencido de estar a la altura de la situación. Justamente es ahora donde el tamaño sí importa. 3 de cada 4 mujeres japonesas prefieren a hombres altos. La estatura es sinónimo de poder y confianza. Así que si estás chaparrito, mejor no renuncies a tu trabajo ni dejes a la pobre Jennifer Shakira. Ser una persona alta implica un factor de respeto inmediato. Cuanto más alto, mejor. Al igual que en cualquier geografía, ser educado y tener una personalidad tranquila te permitirá acceder a mujeres de calidad. Si llegaste a este punto y no logras meter ninguna palomita en los factores deseados, no te preocupes. Más del 38% de los japoneses, con toda su idolatría al perfeccionismo, no están conformes con lo que le muestra el espejo. En cambio, en nuestro México mágico, solo un 9% muestra inconformidad con el equipamiento de fábrica. Seguramente los filtros del éxito han dejado a muchos por el camino y a otros pocos listos y decididos para tentar a la fortuna. Quizás la ciudad menos áspera con el extranjero sea Osaka, una metrópolis que rinde homenaje a Occidente. Sus residentes son mucho más relajados y sobre todo menos severos. Ya lo decía Rafael Acarrá, para hacer el amor hay que ir al sur, y Japón no es una excepción. Al igual que en el sur de Italia, en Osaka hay gente con dotes para el humor. No es casualidad que sea el epicentro de la escena cómica japonesa. No es que la gente vaya por la calle a carcajadas o cantando alguna inmortal de Juan Gabriel después de una parranda nocturna. Es Japón con todo lo que ello conlleva, pero igualmente se palpa el sentido del humor o al menos la simpatía en el ambiente. La ciudad se abrió a Occidente mucho antes que el resto del país. Históricamente ha convivido más con los occidentales y el trato es mucho más natural. Si quieres ligar en Japón, algún pajarito indiscreto ha insinuado que es más fácil por estos lares. Para sorpresa de los propios japoneses, Osaka se encuentra entre las 10 ciudades más cómodas del mundo para vivir. De hecho, es la única en todo Asia que presume ser parte de este grupo. Hablamos de la tercera urbe del país después de Tokio y Yokohama. Pero a diferencia de la capital, su eterno rival, las principales áreas de interés están todas a vuelo de pájaro.
Por lo general, los principales atractivos se concentran en un círculo de 4 kilómetros. Definitivamente, las oportunidades para el extranjero son otras. Tokio está hasta la madre. No es poca cosa ser la ciudad más grande de este planeta. Podríamos insinuar que está algo apretadita con sus más de 37 millones y medio de almas. Para que lo dimensiones, algo así como 4 veces la Ciudad de México y un poquito más. No estoy diciendo que vas a venir aquí y vas a encontrar chamba o amor. Pero a diferencia de la capital, ser latino aquí te dará un poco más de distinción y exclusividad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like y suscríbete. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Ya seas feo o lindo, si vienes a Osaka, pórtate bien, que te conozco. Chao.